En este video vamos a tocar el tema de la actualidad del modelo relacional. Principalmente vamos a responder dos preguntas y es si se siguen utilizando las bases de datos relacionales. La segunda es si vale la pena aprender bases de datos relacionales hoy en día. Para eso vamos a revisar las estadísticas de DB Engines. Estamos en la fecha de febrero del 2022. Podemos ver que principalmente están los modelos relacionales en la cabeza, como Oracle, MySQL, SQL Server, que son las principales. Ya vienen otras, pero que también son relacionales como PostgreSQL, IBM, DB2, Access, SQLite. Y pues un fuerte competidor del modelo no relacional, que son varias bases, varios tipos de bases de datos, es MongoDB. Si vemos el gráfico de tendencia, pues podemos ver cómo se va comportando, ¿no?, el uso de las bases de datos, ya sea relacional o no. Oracle, por ejemplo, pues se mantiene, como siempre, pues ha sido la solución por defecto para el ámbito empresarial. MySQL, SQL Server también es un motor de base de datos muy utilizado. PostgreSQL podemos ver que va al alza y esta es una base de datos eh, relacional. MongoDB, que es no relacional, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿y a qué se debe que yo presente estas estadísticas de uso de base de datos? Pues es que hace algunos años hubo un fuerte ataque hacia el modelo relacional, principalmente por parte de pues gente de marketing de MongoDB, por ejemplo. A mí me tocó que en la universidad pues fueron a dar ponencias de esta tecnología no relacional y sí influyó bastante en mis profesores, ya que pues en las clases te decían que el modelo relacional ya no se utilizaba, era ya obsoleto, por ejemplo no permitía la recursividad, cosa que ciertos modelos no relacionales pues sí lo permiten de base, ¿no? Y también con la llegada de los microservicios, y ya que estos utilizan principalmente bases de datos no relacionales, como que se ha venido la idea de que bases de datos relacionales que ya tienen mucho tiempo de existir, pues no son compatibles con sistemas modernos, y eso hace pensar que el modelo relacional, que es totalmente independiente de la implementación, pues ya es obsoleto. Eso está muy lejos de la realidad y también lo vamos a demostrar. Primero que nada tenemos que las bases de datos relacionales funcionan con estas estructuras parecidas a las tablas, que tienen filas y columnas con otros nombres específicos y pueden combinarse de diferentes maneras. Esto les da mucha potencia a la hora de hacer consultas. De hecho, pues es el modelo que tiene más capacidad para realizar consultas de cualquier tipo, a diferencia de, por ejemplo, los modelos no relacionales. En la base de datos de MongoDB se utiliza el modelo de documento, que es básicamente que tenemos toda la información contenida en un bloque y se accesa a mucha velocidad. Es muy diferente a la base de datos relacional, que tiene que ir a cada tabla y combinar la información y filtrar la información que necesitamos, lo que es una operación bastante costosa. Pero eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ya que aunque la base de datos de MongoDB tiene mucha facilidad para acceder a un bloque de información y extraerlo, pues hacer consultas complejas que combinen diferentes bloques, pues nos lleva a los mismos problemas que tienen las bases de datos relacionales y que ha dedicado años o ya en este caso décadas a resolver con soluciones optimizadas y que la verdad no tienen competencia en otros modelos no relacionales. Podríamos utilizar la analogía de los archiveros y las carpetas, por ejemplo, en el colegio en el que estudiamos, donde tienen toda nuestra información guardada en carpetas organizadas por nuestro nombre. Entonces, si ellos quieren encontrar la información de un alumno, simplemente buscan su nombre en los archiveros, está indexado por orden alfabético,
buscan la letra y lo encuentran de forma muy rápida. Y no solo eso, sino que acceden a toda su información. O sea, en una sola búsqueda obtienen toda la información del alumno, lo que es muy rápido. Pero tiene la desventaja de que si, por ejemplo, yo quiero encontrar los alumnos que viven en cierta colonia, pues me va a costar mucho trabajo, ya que los archiveros están organizados por nombre. Tendría que entrar a cada archivo y buscar cada alumno pues que vive en cierta dirección. Nos costaría mucho trabajo. Las bases de datos relacionales, por ejemplo, no tienen esas limitaciones, ya que cada entidad de información está dividida en una tabla. Por ejemplo, hay una tabla de direcciones donde podemos buscar la dirección en específico de forma muy sencilla y después combinarla con la tabla de alumnos por su ID. Esa es una operación básica, pero que carecen las bases de datos no relacionales en específico, las basadas en documento como MongoDB. Ahora, un aspecto principal en la comparación de las bases de datos relacionales contra las no relacionales es el crecimiento vertical y el crecimiento horizontal. Por ejemplo, las bases de datos relacionales tienen la capacidad del crecimiento vertical, pero no así del crecimiento horizontal, al menos no es fácil. Pues el crecimiento vertical significa que se pueden añadir más componentes a un mismo servidor, tales como disco duro o RAM, pero el crecimiento horizontal significa que se puede distribuir la base de datos en varios servidores. En el caso de las bases de datos relacionales, esto pues en la práctica no es posible, ya que como funciona el modelo relacional, los datos se dividen en tablas. Entonces los datos quedarían dispersos en varios servidores y hacer la combinación de los datos para obtener una consulta compleja es muy costoso y no es viable para la cantidad de consultas, por ejemplo, que genera un sitio de información como es una red social. En este aspecto, pues MongoDB está pues destinado para ello. De hecho, pues su arquitectura está hecha para crecer de forma horizontal, de forma muy sencilla. Por eso el modelo de documento, por eso todo un bloque de información se obtiene de una sola vez y los bloques se pueden almacenar en diferentes servidores. No dependen, no hay interdependencia entre esos bloques de información. Ahora, pareciera que con lo anterior yo estoy dando razón de que el modelo relacional es obsoleto. Nada más lejos de la realidad, hay que ir explicando lo anterior. Y entre las características de MongoDB es que, como ya se había dicho, está basado en un modelo de documento, es eventualmente consistente. Esto es muy importante, ya que sea eventualmente consistente, es que los resultados de las operaciones no se reflejan de inmediato. Por ejemplo, en Facebook o en Twitter puedes ver que si tú realizas una acción, no se refleja de inmediato. Por ejemplo, si borras un tweet o dejas de seguir a una persona en Twitter, te das cuenta que los posts te siguen apareciendo. Eso es porque se tarda en ajustar el cambio que hayas hecho, ya que está basado en el modelo de documento. Esto es peligroso en el sistema financiero y de hecho no puedes utilizar pues este tipo de sistema ahí. Tienes que utilizar el modelo relacional. Como ya dijimos, no está destinado a consultas complejas, sino a consultas masivas. Esto es que puede manejar una enorme cantidad de consultas por segundo. Una rápida inserción. ACID no está garantizado. ACID es un acrónimo del inglés que se refiere a atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad. Son propiedades que se deben cumplir en ciertos sistemas de información, como son los del sistema financiero, como ya lo había mencionado, y esto no lo cumple el modelo de documento específicamente, este tipo de base de datos no relacional. Ahora, hay que tener algo muy en cuenta y es que no existe la bala de plata, no existe la solución perfecta de base de datos que abarque todos los problemas, que pueda resolver todos los casos de uso. Si fueron inventadas las bases de datos no relacionales, fue para resolver un problema específico que no podían resolver las bases de datos relacionales, y esto es la cantidad masiva de usuarios y las peticiones masivas. Eso no quiere decir que las bases de datos no relacionales, por ejemplo MongoDB, puedan resolver todo el espectro de problemas. De hecho, la mayoría de casos de uso
lo puede resolver perfectamente la base de datos relacional. Y pues aquí muestro la representación de la distribución de Pareto que se utiliza en economía para demostrar que un pequeño grupo concentra o acumula todas las ganancias, todos los usuarios en el caso de las redes sociales. Y sí, pues te puedes dar cuenta que estas redes pues tienen millones de usuarios, una cantidad tremenda, ¿no? Y regularmente pues en donde tú vas a trabajar pues es más a la derecha, donde pues tu cantidad de usuarios va a ser muchísimo menor. Las redes, quiero decir, las bases de datos no relacionales fueron dedicadas a este pequeño grupo que tiene requerimientos muy diferentes a lo que tú estarías trabajando, por ejemplo, cuando busques un empleo. Pues yo algo que comúnmente digo en broma es que si vas a trabajar en México en sistemas de información, pues vas a encontrar trabajo en bancos, en empresas que le trabajan a bancos o en otras empresas que están indirectamente relacionadas con bancos. Esto es que pues casi todo el trabajo va a estar relacionado con el sistema financiero. Claro, puede ser que trabajes en aplicaciones o apps que pues sí, sería bueno que utilicen el tipo de base de datos no relacional, pero principalmente todo va a estar dedicado al sistema financiero y por tanto requieres utilizar bases de datos relacionales. Ahora, el modelo relacional no es anticuado y no está rezagado, sigue la investigación, particularmente en el tema de database sharding, que permite partir una tabla en pedazos más pequeños y repartirla entre servidores. Con eso se quita la limitación de que solamente se puede crecer de forma vertical. Esto hacerlo de forma manual, pues no vale la pena, es demasiado complicado y se tiene que hacer de forma automática. Los principales sistemas de bases de datos relacionales no lo hacen, pero en este caso, pues Google ha liberado al público el sistema de base de datos relacional Cloud Spanner que tiene sharding automático. Entonces ya nos quitamos de las limitaciones del crecimiento horizontal, ya lo puede hacer sin problemas Cloud Spanner. Además que tiene cumplimiento con ACID, permite transacciones, básicamente pues ya haces el sistema relacional no limitado. Pero como ya menciono, no existe la bala de plata y Cloud Spanner no lo es. Yo creo que también tiene su uso específico. Ellos lo utilizan principalmente para toda la administración de las campañas de anuncios de Google AdWords, donde requieres pues un gran crecimiento y consultas muy complejas. Se puede concluir entonces que el modelo relacional está más vigente que nunca y empresas del tamaño de Google siguen desarrollando soluciones basadas en este modelo. Y aparte que otras empresas que inicialmente optaron por sistemas no relacionales se dan cuenta que estas bases de datos no tienen la capacidad para hacer consultas complejas que sí tiene el modelo relacional y han tenido que regresar a este sistema.